Luz y verdad, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre las variedades de nuestra lengua. Sabemos que el castellano es la lengua oficial hablada en el Perú, pero esta lengua no es uniforme, sino más bien presenta algunas variedades dependiendo de factores geográficos y sociales. Veamos la primera figura. Tenemos la palabra chibolo, que se suele utilizar en la costa, la palabra guagua, que la emplean en la zona andina, y la palabra guambrillo. Esto se utiliza en la zona de la selva. ¿Y qué significa chibolo? ¿Qué significa guagua? Significa lo mismo, significa niño. Vemos entonces en el primer ejemplo que dependiendo de factores geográficos y sociales, esta palabra presenta estas variedades. Veamos la segunda figura. Tenemos las variedades de nuestra lengua en cuanto a gramática, es decir, en cuanto al orden de las palabras al momento de formar una oración. En la segunda figura observamos: de mi hijo su abuelita es bien buena, su chompita ella teje. Repito, de mi hijo su abuelita es bien buena, su chompita ella teje. En este caso vemos que el orden de las palabras para formar la oración es diferente. ¿Y cómo expresaríamos lo mismo en nuestra zona? La abuelita de mi hijo es bien buena, ella teje su chompa. Pasemos a la tercera figura, la pronunciación. En algunos lugares se pronuncia cochillo, en otros lugares se pronuncia cuchillo y en otras cuchillo. Bien, niños, veamos ahora algunos conceptos. Las variedades lingüísticas son las diferencias que existen en la manera de hablar de las personas en relación al vocabulario, su pronunciación y gramática, originada por la pertenencia de los hablantes a distintos grupos. ¿Qué es la lengua oficial? Es aquella reconocida por las leyes de una nación. En este caso, en el Perú es el castellano. La norma es el conjunto de usos que la comunidad valora como modelo de comportamiento lingüístico o de buen hablar. Cuando la lengua se ajusta a esta norma, recibe el nombre de lengua estándar. Y por último, el registro lingüístico, que es una de las formas de expresión que emplea un hablante en la situación comunicativa en que se encuentre. Por ejemplo, el registro formal o el registro informal. El registro formal lo vamos a emplear en todo lo que se refiere a nuestros estudios, por ejemplo, una exposición o cuando estemos en la universidad. Y el registro informal va a ser el que nosotros empleamos comúnmente en un espacio familiar o con nuestros amigos. Enseguida vas a copiar en tu cuaderno y vas a escribir en qué parte del Perú, ya sea costa, sierra o selva, se expresan las siguientes palabras. Por ejemplo, tunche. ¿En qué parte del Perú se expresa esta palabra, tunche? Correcto, en la selva. De esta manera vas a llenar todas las palabritas que tenemos a continuación.